Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3, estamos conformados por mis compañeros José Juan Niño, Edgar Reyes y su servidora Jacqueline Garza. Estaremos presentando a través de una lluvia de ideas el apartado El esclarecimiento sexual del niño del tomo 1 de Freud. Pues mira, a mí me pareció muy importante, en la lectura vienen varias preguntas, no sé si, si les parezca, donde, por ejemplo, hay una pregunta donde es que, ¿qué se pretende lograr escatimando a los niños? Este, pues por la falta de información sobre la sexualidad, ¿no? Eso se me hizo muy interesante de que los padres a veces no quieren hablar nada con los niños. Yo creo que lo podemos ver incluso hasta en nuestras casas, de que los niños tienen muchas preguntas, de verdad no necesitan estar tan grandes que en la primaria o algo. Niños de 2 o 3 años que ya empiezan a hablar, te empiezan a preguntar de que, oye, es que, ¿qué es esto? Oye, y los papás por no decirle qué es el pene o sobre los órganos de reproducción, ¿verdad? Les empiezan a poner algunos sobrenombres o incluso no les quieren hablar nada sobre eso. Yo creo que eso también limita mucho, pues como que los niños pierden esa confianza a veces de preguntarle a sus papás ciertas cosas que ellos tienen pues dudas porque siempre están preguntándose cosas. Es que yo creo que igual lo tienen como un tabú. Bueno, mira, si empezamos incluso desde la materia o la carrera que nosotros llevamos todavía, aunque digamos que no es un tabú, entonces incluso en la lectura decía, o sea, sí, mientras más le ocultes algo, bueno, decía un niño, pero es en general a una persona, pues más malicia va a tener con él o con lo que le están ocultando, sinceramente. Entonces, yo creo que los padres también quieren abstenerse de contarles o de decirles las cosas porque creen, bueno, a mi pensar, creen que les van a decir algo grotesco, algo pervertido o como que, sí, o sea, con toda la expresión de la palabra, o sea, en vez de hablar sobre sexualidad, quieren hablarle sobre sexo o como de que puede ser, no sé, decir, no sé, es como divertinaje, es algo casual o es algo que sucede o no sé, pienso que es eso. Sin embargo, pues se puede hablar a fines y términos de reproducción y no tiene que ser algo pervertido o algo muy morboso, por así decirlo, porque si te pones a pensarlo, bueno, en algunas consideraciones incluso yo conozco personas así, que no les quieren hablar nada de sus hijos y me preguntan a mí y yo les digo las cosas como son y creen que por hablarles de esa forma les vas a decir algo así muy indecente, que ellos lo ven muy indecente. No sé qué opinen ustedes. Pues sí, Sí, tienes razón. Adelante, compañero. ok. Bueno, sí, de hecho, pues también lo vimos en el caso del niño de Hans, o sea, donde él le pregunta a su mamá si ella tiene una CPP y la mamá le dice que sí, ¿verdad? Que desde luego. O sea, en vez de hablarle claro, pues es parte de, ¿no? De lo que el niño cree. Sí, aparte para Hans, el ACPP, o sea, representaba el pene, nada más el pene. Ujú. Y él se tuvo que dar cuenta solo, en realidad, porque no sé si se acuerdan que fue al zoológico, me parece, y veía que los animales también tenían su CPP, y luego creo que era un tren en realidad, donde se le sale el agua y dice, ah, también tiene una CPP, pero luego ya empieza a identificar él solo que cuáles son las cosas vivas y cuáles son, o sea, qué cosas sí tiene hace pipí y cuáles no. Por ejemplo, las sillas o las mesas que no tienen hace pipí y los animales sí tienen. Él igual como decía Dene hace ratito, cuando sus papás no les hablan sobre eso, ellos buscan otro medio, se van con sus amigos, empiezan a preguntarle al que sea, o sea, pero yo creo que son más a otros niños y entre ellos mismos se van haciendo otras ideas o se van, por ejemplo, en la escuela, yo creo que, no sé, al menos en mi escuela, muchos de los papás no hablaban sobre sexualidad con los niños, incluyendo a mi familia. Y, pero
estaban otro grupo de niños que se juntaban y veían o siempre se acercaban a lo que es la pornografía, pero era más sobre dudas sobre el cuerpo y no lo veían tanto como morbosidad. Después le empezaron a ver morbosidad, pero primero era como de que, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? O cómo es que, ¿por qué hacen esto? Que lo, y luego ahí empieza sobre lo de la masturbación en ese tiempo, bueno, desde niños, pero ahí como que en esa época es donde empieza un poquito más como que buscar ese placer y pues en el autoconocimiento. No lo supiste anteriormente. ¿Por qué? Porque tus papás no hablan sobre ellos, les da como que pena en realidad. Creo que es algo natural y que hasta en los animales se ve eso. De hecho, bueno, si te pones a considerar que cuando empiezan con lo de la masturbación, yo creo que tus padres lo saben, pero lo hacen ver como algo malo. Bueno, dependiendo también de qué tipo de familia seas, porque no estoy diciendo que todas somos iguales, sino que, por ejemplo, algunas son religiosas, otras no, son más liberales, son más rockstar, como les dicen. Entonces, cuando vienes algo así de una familia más religiosa, te dicen es que eso es pecado, eso está mal, o de plano de gritan de que se hay, o arman un problema mundial por algo así cuando, pues, oye, si tú no le cuentas, pues él lo va a descubrir solo, o sea, le va a dar una ansia, o sea, sinceramente, de saber más, de conocer más, o sea, no está ahí las cosas nada más porque sí, o sea, como cuando te dicen las cosas pasan por algo o pasan para algo. Es lo mismo con lo que tienes o lo que no tienes, o sea, porque no tengo, porque él sí. O es como, sé que está mal o muy fuera de contexto decir, pero por ejemplo, es como cuando alguien tiene una discapacidad, este, o le falta alguna parte de su cuerpo, no sé, que nacen sin un bracito, sin un pie, o porque él sí lo tiene y yo no, o sea, porque él tiene más oportunidades de tener eso que yo. Yo creo que es una extraña comparación, pero para mí al menos le hallo sentido, o sea, de por qué tenerlo escondido o por qué siempre tener que hablar de ello como un morbo, o si pregunto algo me van a decir que soy un grosero, pervertido, mm, es que hay más palabras de pero no las puedo decir, o sea, cosas así como lo que decía ahí mismo, mojigatería, o sea, algo que es una falsedad, algo que no sabes, o sea, no sé, no sé qué consideren a partir de eso. Sí, de hecho, una de las siguientes preguntas en la lectura era de que si se teme despertar el interés del niño, prematuramente de que nazcan ellos mismos. Ujú. Esto, pues, por ejemplo, bueno, ahorita me acordé de una anécdota de una prima, donde ella, al papá, a nuestro papá no le hablaban de nada de sexualidad. En su primer beso pensaba que iba a quedar embarazada. O sea, a ese grado de no saber ignorar del tema. Yo creo que eso es muy normal porque cuando yo estaba en el kinder, yo tenía un compañero que decía eso, y de hecho, pues, yo a veces saludaba a alguna compañera de besito así en el cachete, o sea, normal, o sea, un saludo, y decían: "No", se enojaban o te veían raro o decían que estaba mal o te pega o ya saben el juego que hacían de que pásala si no te embarazas y decían, es lo mismo con un beso, o sea, no puedes hacer eso porque quedas embarazado o porque, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Le vas a dar el encargo a la niñera, a la cigüeña, que yo creo que también eso de la cigüeña, pues da mucho que decir porque, pues literalmente yo pienso, se escuchó raro, bueno, yo pienso que si los papás disfrutan de su sexualidad no hablando de sexo, ¿por qué se lo ocultas a tus hijos? O sea, si ellos también en algún momento van a ser adultos y luego si en algún punto de su vida, no sé, 12, 13 años, la muchachita llega a salir embarazada o el niño llega a tener su novia que está embarazada,
le dicen, es que tú estás mal, es que está mal, es que porque te metes al pecado, es que porque esto, porque lo otro, cuando pues realmente la culpa empieza desde los padres por no explicarles o no darles las respuestas que ellos quieren. Pues sí, en ese aspecto cuando decía que no, como por ejemplo, en tu caso de niña, que Ujú, se quieren mantener, en tu libro decía esto, que quieren mantener limpia esa fantasía de los niños, pero es con la ignorancia en realidad, ujú, porque no le estás explicando las cosas. Oye, ¿sabes qué? Así no puedes estar embarazada. Oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, ponle que si tú crees que no puede ser muy gráfico con los niños, pero sí lo puedes explicar de alguna forma. ujú, O sea, sí va a haber una forma en que lo puedes explicar. Al igual, no sé si se acuerdan con el PIN parental, que estuvimos viendo ujú, con la profesora Xochitl, que varios estados querían que nos hablara sobre sexualidad o que los padres dijeran, ¿sabes qué? Quiero que mis hijos vean esto y quiero que mis hijos no vean esto. Y muchos no querían que vieran sobre sexualidad, ujú, lo cual es importante hasta el preescolar, la verdad, porque desde que son niños, que les enseñas cuáles son, pues le puedes decir hasta tus partes íntimas, ujú, por si no le quieres decir órganos reproductores, no sé, pero que sepan, por ejemplo, ¿cómo se le puede decir? Como para que se cuiden en cierto aspecto de que, oye, si me toca una persona mayor en esta parte, eso está mal. ujú, Sí, o sea, para evitar esas violaciones o que se malinterpreten las cosas. Por ejemplo, hubo un caso de una niña que pensaron que estaba sufriendo de violación y no era así, y hay otra que no pues, sabían que estaba sufriendo de alguna violación, de algún tocamiento, y en realidad era eso. O sea, esa desinformación de los niños, yo creo que es muy importante. O sea, los quieren mantener así como de que es que es un niño, no sabe, pero sí sabe. O sea, le dicen que es una esponjita que va absorbiendo conocimiento. Y ujú. pues que mi sobrino llegó muy feliz era en el Sendy y dijo, ya sé las partes de los hombres, y los hombres tenemos tentáculos, porque no sabía decir testículos. O sea, pero ya va sabiendo las partes de las masculinas y femeninas, y es algo pues que se debe practicar en todos lados. Ujú, Sí, por ejemplo, en la lectura la que menciona de la niña huérfana, o sea, de 11 años y medio, si mal no recuerdo. Ella, al no saber cómo llegó al mundo, le preguntaba a su tía, y su tía pues le dice que por la cigüeña, ¿no? O sea, ¿a quién de nosotros nos han dicho esa historia de la cigüeña? Entonces, pues ella indaga más y pregunta, pues, pero ¿cada cuándo lo trae la cigüeña? O a qué edad una cigüeña debe llevarle un hijo a una mujer. Sí, eso yo también lo he escuchado, incluso de personas que no le dicen a sus hijos ni de la cigüeña, no, no, es que me lo encontré, o es que fue un regalo, o es que me lo dieron, o cosas así. No sé si me acuerdo que una vez un chavo, bueno, ya tenía unos 12 años, y él comentó que en realidad había sido recogido del arroyo, pero porque su mamá sí le había dicho, y él pensó que era verdad, y de verdad, pues parte de la desinformación. Y de verdad, muchos pensaban que venían de regalos o se quedaban así como de que, es que ¿de dónde vengo en realidad? sí, Y, ¿cómo se llama? Aquí en el libro mismo decía sobre que pensaban que sobre lo de la sexualidad venía en la pubertad, ya cuando se desarrollaban los órganos sexuales y cosas así. Pero no, o sea, todo viene desde niños, porque, o sea, creo que no solo los genitales en sí, son los que te dan placer. Hay las zonas erógenas, o no sé, los de aquí, las partes de aquí del oído, o cosas así que te van dando esa como, ¿cómo te puedo decir? Pues ese placer, ¿verdad? De los niños. Y yo creo que muchos también teníamos esa idea de que solo desde la pubertad en adelante es cuando empezás ese interés, pero no, pues viene desde los niños. yo creo que no sepamos, sino que sabemos, sentimos, pero no lo decimos por miedo a comentarlo o simplemente porque te van a regañar o porque ellos no lo hacen o lo harán. Incluso se mete esa curiosidad de, o sea, de mis padres hacen tales cosas o que no hacen o, por ejemplo, eso que decías de la cigüeña, que de dónde vengo. Si le dices a un niño, te trajo la cigüeña,
O sea, tienes que ponerte a pensar que él se va a imaginar, como cuando traen a Dumbo, no sé si recuerdan que trae la cigüeña a un elefante muy grande y viene ahí toda más o menos ahí surumbata porque está pesado. Llega y el elefante firma, o sea, como si fuese un contrato, o sea, ¿cómo vas a pensar que es un contrato? Un niño va a decir, no, pues me traen envuelto en una sábana y llegué en pañales o llegué encuerado, no sé, me aventaron en la ventana o cosas así. Y luego, de pura casualidad de lleno, un niño llega a ver a una mujer embarazada y le dice, ¿qué tiene en la panza? O piensan, está gorda, simplemente, sinceramente. Pero lo le dicen, no, es que tiene un bebé. Y tú ya le habías dicho lo de la cigüeña. ¿Qué va a pensar? O sea, el bebé, la cigüeña metió al bebé a la panza de la señora, o la cigüeña es la panza, o quién es la cigüeña, o quién la trajo. O sea, cuando pues la cigüeña es tu papá y tu mamá, o sea, no manches, sinceramente. Y, o sea, te pones a considerar eso y pues vas a confundir al niño y va a buscar más respuestas y te va a preguntar, y si tú no eres lo suficientemente, pues no les voy a decir que valiente, pero a la vez sí, porque para hablarle a un niño así, o sea, no le puedes hablar como un tonto, no le puedes decir que ay, mira, cosita bella y que no sé qué, o sea, porque lo estás también minimizando. De hecho, ayer lo decía en la clase de la profe Vero, que a los niños también les puedes hablar como adultos porque te van a entender, solo busca la manera de adaptar el vocabulario. Y por ejemplo, lo que decía José de que, ay, que cuando llegabas a la pubertad empezaba esto de los intereses o algo así, hasta la maduración de los órganos. Hay niños que tienen ciertos síndromes o no me acuerdo cómo se llaman esos, en los que maduran desde los 2, 3 años, niñas que empiezan a tener sus menstruaciones desde los 3 años, que se masturban excesivamente y en las guarderías o cosas así y los ven mal porque también están desinformados. Entonces, si ese síndrome llegase a tenerlo todo mundo, o sea, ¿cómo le harías? No le vas a decir no hagas eso, o ¿por qué? Porque lo está sintiendo, o porque le está interesando, porque le llama la atención, se está conociendo. Y de esa parte del libro decía que la pulsión sexual no viene hasta la pubertad, sino que, o sea, que viene hasta la pubertad. Y yo creo que no, porque no puedes evitar no estimular a un bebé cuando le cambias el pañal, cuando lo limpias, cuando le das abracitos o le haces cariñitos, porque pues porque es tu bebé, o sea, y al igual que cuando las madres, le dan pecho, a veces se sienten confundidas porque ¿cómo se dice? La acción de amamantar, pues es parecida a estaba leyendo, que es parecida a la de las relaciones sexuales, o sea, ¿cómo se dice? La succión, o sea, entonces todo está ligado, todo está relacionado y no que lo sientas quiere decir que sea malo. Entonces yo creo que es similar al conocimiento o al afecto que le das a los niños y ellos también sienten, eso es parte de la sexualidad, no todo es sexo, por así decirlo. Me acordé un poco de lo de Klein, sobre el Edipo que ella decía que venía desde los bebés, Ujú. y Freud. Y bueno, me acordé de eso porque decían que los bebés como que venían como que una agresión o algo así, como que algo sádico. Ujú. Y me hablaba de que desde el vínculo con la madre, desde la succión venía eso, que va sintiendo ese deseo, y como que dice que tenía ganas de penetrar sádicamente o algo así, quedarse con la mamá, como que también, como prácticamente como si tuviera hijos con ella, pero también matarlos por ciertos celos, algo parecido lo había entendido así. Y no sé si me vino a la mente lo que dijiste con eso. Al igual, ¿cómo se llama? Algo les iba a decir. Que sí, a veces los niños piensan que las relaciones sexuales es algo malo o cosas así, y al final lo van viendo como si fuesen algo asqueroso en realidad, o cruel, incluso cuando ¿cómo se llama?
ven en alguna novela o algo que se están besando, que se están, ¿cómo se llama? Sí, que se están besando, están en ese como que escena de pasión o cosas así. Los papás de volada, ¿qué es lo que hacen? Quita el niño, o tú no puedes ver eso, o cosas así. Pero no les dices por qué no pueden ver eso, o no les dices qué es lo que están haciendo en realidad. Aunque nada más estén dando un beso y no estén teniendo relaciones con él, tú lo quitas. Oye, ¿por qué no se explica lo que está pasando? O buscar las palabras para que el niño no se quede así como de que, ay, eso es malo, o, ay, porque esto es prohibido, porque yo no puedo ver eso. O sea, ellos no están sabiendo, nada más saben que los están, pues prácticamente como que negando ciertas cosas. Yo creo que el error de los padres, no sé si, bueno, la mayoría, eh, está en ocultarlos. O sea, ellos piensan que no tocando esos temas en casa, ya no va a tener interés, o ya no va a tener curiosidades, cuando no es así. O sea, bueno, si no se tocan esos temas en casa, el niño lo puede aprender de otras maneras, no sé, con amistades, familiares. Entonces, el error es, porque no lo toquen el tema, el niño no va a tener esa inquietud o ese interés. También, ahorita que lo que mencionó mi compañero, pues hoy en día, bueno, cuando vamos a comprar preservativos, mucha gente le da pena o le da vergüenza, o si en la fila hay gente, no sé, no llega porque le da pena decir, que voy a comprar condones. O sea, cuando es algo responsable, es algo hoy en día normal, vaya, también te cuidas de muchas infecciones o contagios, ¿no? Y, y mencionando también lo del tema en la lectura había, como a los niños sí se les podemos dar un libro de catecismo, según recuerdo que así decía, pero no podemos hablarles de sexualidad, ¿no? Entonces, ahí sí se me hizo demasiado interesante eso, y yo creo que hoy en día estamos muy abiertos en nuestras generaciones a cambiar eso, ¿no? Ese estatus con lo que se venía desde antes. Sí, de hecho, yo creo que eso ya es muy actual, incluso en las redes sociales, que ya conocemos, pues siempre ves el comentario que los demás lo toman como burla de que me hubiese gustado haber tenido clases de, ay, ¿cómo? O sí, algo hablar de cosas financieras, de manejo de dinero, de ahorro, o clases de sexualidad en vez del catecismo. Y la gente se burla de ella, las personas, que a veces son muy religiosas también la señalan de que es que no tienes a Dios en tu corazón, es que no esto, no lo otro, o sea, ¿cómo? Bueno, me voy a meter el papel en otra cosa, pero, o sea, ¿cómo te vas a poder querer saber más de la Biblia, que sabes que la puedes estudiar o la puedes ver en cualquier momento y no te va a cambiar ni te va a hacer mejor persona o peor persona, sino que, pues, es algo que tú vas a buscar, a diferencia de algo que sabes que siempre va a pasar? Siempre vas a experimentar sensaciones, siempre vas a tener nuevos conocimientos, siempre vas a tener nuevos conocimientos y en algún momento de tu vida vas a tener una relación sexual, vas a tener una familia, vas a tener un hijo, vas a tener que explicar y por miedo a lo que no te dijeron tus papás vas a estar, no, pues pues es la cigüeña, pues es que eso no me lo dijeron, eso no me interesa, mejor enseño lo que ya me enseñaron del catecismo, o sea, se me hace muy irrelevante, muy irresponsable, la verdad, o sea, que se tome en cuenta más algo que, pues, sinceramente no es tan importante. O que no les puede beneficiar en sí en algún futuro, Ujú. porque, pues bueno, esto si le hablas sobre sexualidad a los niños, y es que aparte también la religión lo prohíbe mucho, y es el problema que estamos en una sociedad muy religiosa, al menos de lo que es católico, y te dicen, no, es que no es su etapa, o no es esto. Oye, entonces, ¿cuándo voy a hablar con mi hijo de esto? ¿O cómo se lo digo? Oye, pues una, ¿cómo se llama? Edad, pues imagino que incluso me decía en el texto más bien que no debe de ser mayor a los 10 años, o sea, ¿por qué? Ujú. Porque ya
¿cuántos niños hemos visto? Creo que México creo que es uno de los mayores países con embarazos de niños de entre los 11 a 15 años. Y yo porque me acuerdo que dimos una clase sobre sexualidad en el CONALEP. Y sí, o sea, digo, niños, o sea, de verdad son niños y por no quererles quitar su inocencia de niños, por no hablar sobre sexualidad, eso es lo que está pasando. En realidad le estás quitando una etapa muy buena de su niñez, donde ya tienen responsabilidades como ser padres. Ujú. En lugar de decir, oye, es que sabes que voy a quitarle su inocencia o es que va a pasar esto, no, o sea, lo estás preparando para que tenga un mejor desarrollo y no tenga unas responsabilidades que no le tocan todavía, porque incluso, pues, tengo 22 años y todavía no me veo ni el siguiente año siendo papá o cosas así. O sea, porque sabes que es una responsabilidad muy grande, sabes todo lo que conlleva tener un niño. Por eso es importante que los papás hablen de eso con los niños. O sea, no es de que tienes un niño y ya, porque pues obviamente vemos todo lo que pasa, o sea, que no tienes a lo mejor casa o no tienes buena economía o cosas así. Por eso es importante hablar con los niños, que están chiquitos, que empiezan a tener sus dudas de que, oye, es que, ¿qué es esto? ¿Por qué hago del baño aquí? Y, oye, pues, ¿sabes qué? Mira, tienes un pene, ella tiene una vagina, son los lugares donde hacen pipí, son los reproductores, o como tú lo quieres decir, pero que ya vaya teniendo un registro de que, ay, mira, o sea, somos diferentes, o sea, físicamente, y vamos a experimentar cosas diferentes o cosas así. De hecho, bueno, fíjate, cuando yo estaba en segundo de escuela, tercero de escuela, mis padres sinceramente no me hablaban mucho de ello. Mi papá llega, yo tengo muchos recuerdos de mi niñez, entonces, llegase algún momento en el que se prestara la situación que hubiese algo relacionado a sexo o a sexualidad en general, y yo volteaba, porque yo cuando volteaba esperaba respuesta, porque sé que cuando me ven con cara de duda me van a responder, yo volteaba y se me quedaban viendo y me decían: "¿Qué? O sea, ¿qué es eso?". O sea, yo, pues, explícame, no sé. Y no preguntaba, y yo, pues, bueno, equis. Y yo me acuerdo mucho de una chava, bueno, una niña, ahorita ya es una chava, que se llama Scarlett, no me temo decir su nombre porque, pues, no la conocen. Este, ella en tercer año, era muy fluida al hablar, era muy segura y todo eso, y me causaba controversias, pero hubo una ocasión en la que todos estábamos platicando de cosas que ni al caso, estaba creo que metieron el tema del hermanito de alguien, y la niña dijo: "Ah, mi mamá me dijo cómo vienen los niños", y todos ahí, ¿cómo? O sea, pues sí, el interés. Dice: "No, pues dijo que es a través del sexo". O sea, tal cual la palabra sexo la dijo la niña de tercer grado. Y, pues, no lo vi o sea, yo al menos no lo vi morboso ni a mal, ni me causó más curiosidad ni nada, o sea, simplemente me dijo: "No, pues es así y así, pasan tales cosas y luego pasan 9 meses y que no sé qué rollo". Me explicó un proceso que yo dije: "O sea, qué chido". O sea, sinceramente, ahorita cuando yo tenía como 13 años, yo me puse a pensar: "Oye, ella me explicó en vez de mis papás". O sea, una niña de tercer grado me explicó cómo es el proceso desde el enamoramiento, porque me dijo: "Es que dijo ella que mi mamá se enamoró de mi papá porque tenemos sensaciones y no sé qué, y sentimientos, y, a veces se dan besos porque se quieren, pero no es sucio, ellos tienen intimidades, porque todos nosotros también tenemos secretos", y que no sé qué, me empezó a contar, o sea, yo, pues, sinceramente me quedé muy sorprendida ya cuando yo tenía 13 años, 12, que yo dije: "Pues, oye, la niña estaba muy bien informada, siendo una bebé", o sea, pues, dice literalmente yo la veía como una bebé, ¿verdad? Es una niña. Y yo creo que eso lo que les falta a los padres de ahorita es, o educación sexual o valor para decir las cosas tal cuales son, no sé. Pues sí, sí, fíjate que qué interesante y que se siente bien chido que tengan esa información, pero como dices, los papás no les dicen eso a sus hijos, pero si, como ahorita lo mencionas, si alguien o una amiguita o un amiguito de sus hijos lo sabe y después le preguntan, ¿quién te dijo? No, pues me dijo fulanita, no sé. Y entonces los papás lo ven mal. O sea, la responsabilidad que tienen ellos de informarle a su hijo, no lo hacen, pero si es la niña lo hace, ven mal a la niña porque le estás platicando esas cosas que son para ellos malas a sus hijos. ¿Sí me explico? Ujú. Oye, y aparte los niños hoy en día están muy avanzados a comparación de antes.
Los niños ahorita tienen celulares. YouTube, él solo está bien chiquito, estaba en el kinder, pero estaba bien chiquito y ya sabía que tenía que poner el micrófono y como no sabía escribir, le decía, búscame videos de esto y lo Ujú. buscaban. O sea, y eso es lo que van a hacer los niños hoy. Y si sus papás no tienen no hacen que les tengan esa confianza para que puedan hablar con ellos, ellos lo van a estar buscando por otros lados, ya sea ahora con la tecnología. Antes lo veías con amigos, pero no sabían ellos tampoco, así que también Ujú. uno el que tenía internet o computadora buscaba cosas y ahí donde te enterabas de cosas, de todo sobre el sexo o cosas así. Sí. Y algo muy interesante, yo creo que sí lo han de haber visto, incluso en secundaria, ya estando en secundaria, cuando tú sabes que no tienen nada de educación sexual todavía, y una compañera, Tamara, eh, comentó sobre qué efectividad tenía para no embarazarse un condón y las pastillas anticonceptivas. Y todos las voltearon a ver así como de cacho, ¿esto por qué quieres saber? Y el chavo que andaba con ella en ese tiempo se quedó así como de que sí, soy un galán, o cosas así, o sea, así como que, y todo de que, suertudo, cosas así. Pero no, o sea, en realidad ella quería saber porque a lo mejor no era que iba a tener relaciones al día siguiente, pues sí, ella quería tener esa información porque no en todos lados lo explican, no en todos lados dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, la pastilla es esto, pero puede haber riesgos de que, ¿sabes qué? Tiene ciertas hormonas o incluso puede llegar a causarte infertilidad o cosas así, o sea, cosas que no te explican de repente, o sea, o sabes que tienes que tomar estas cosas para que no te pase esto, no, o no todas las pastillas son buenas. Yo creo que le han de haber visto que la receta del primo de un amigo que con este té y no te vas a embarazar o te causan algún aborto que te puede causar un daño muy fuerte a futuro o cosas así, ¿verdad? Esa desinformación que tuvimos desde niños la reflejamos como adolescentes en la secundaria y luego cuando quieren saber sus dudas, todos lo miran extraño o sea, sí, o sea, como que incluso con la maestra le decía, ¿poco te da risa porque yo digo pene? Y el chavo se empezaba a reír. Dice, oye, pues, o sea, que falta de seriedad porque todos lo tienen. ¿Y por qué lo ves si es algo no? ¿Por qué lo ves morboso o algo así como que sucio? Si es algo completamente normal. Pero era porque la mayoría no teníamos esa información desde niños. Como le decía, no le decías que le decían tu cosita o tu pilín o cosas así. Pues sabes que ya cuando dicen pene lo siento así como que dijo pene o cosas así, ¿verdad? O sea, lo ves como no como algo serio, sino como un juego o como que algo sucio que dijo una persona o algo vulgar. Tienes el micro apagado. Sí, es como, bueno, por falta de información, ¿cuántas mujeres no han quedado embarazadas de que el hombre dice, no pasa nada, es la primera vez, que la primera vez no tiene por qué pasar, o sea, o por qué quedar embarazada? Y ándale, después, las consecuencias. Entonces, que todo esto viene desde casa, o sea, eso es responsabilidad de los padres y, y cuando no lo quieren tomar sus responsabilidades, por ejemplo, si llega las escuelas a dar ese tipo de clase de sexualidad, pues tampoco, si no quieren tomar ellos esa responsabilidad, pues tampoco la quiten, ¿no? O sea, todos los niños tienen derecho a saber de su sexualidad. Sí, y bueno, no sé si quieran ir cerrando, pero bueno, yo creo que para ir cerrando con algo del libro, o sea, más del libro, porque después nos desviamos un poco, pero pues tiene que ver. eh, es que para empezar, no podemos decir que vamos a cerrar un tabú, o sea, porque es algo muy difícil, lleva mucho tiempo, muchas generaciones, y no podemos hacer cambiar a las personas de pensar, o sea, de parecer, porque pues ya piensan así, o sea, no puedes obligarlas, ellas tienen que empezar por como quieran a cambiar. Y por ejemplo,
yo quisiera cerrar con un comentario que recuerdo también de las clases de psicopatología, pero con otro maestro, en el que hablaba sobre la censura y el amor. Un niño cuando nace, no todos son bienvenidos, lo sabemos porque, pues, por la misma desinformación también, pero cuando un niño llega con amor a la familia o a la mamá, al papá, bla, 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 este, ellas le van a ofrecer amor. ¿Qué son amor? Son caricias, yo cargo a mi bebé, lo traigo arrullado, le rasco su pancita, su cabecita, le agarro sus bracitos, lo muevo, pero también lo erotizas, no es malo porque, le cambia su pañal, le das su biberón, lo limpias cuando se ensucia el pañal. Y bien dice que cuando hay amor, tiene que haber censura. Es como cuando estás en una relación. ¿Por qué las relaciones de secundaria, de escuela, no duran? Porque hay amor, pero no hay censura. Entonces, bien decía, de hecho creo que también es un libro de Freud, no recuerdo bien, que decía que sin amor no podía, si no había ambos, no podía persistir uno más que el otro, porque siempre va a hacer falta. Entonces, es lo mismo con los niños. La información sobre la sexualidad es muy vasta, ¿por qué? Porque desde que nacen la están viviendo involuntariamente por parte de los padres y por parte de las sensaciones que ellos tienen. Entonces, ya tienen el amor y la censura la están viviendo a través de las sensaciones sin tener que llegar a sexo ni nada de eso. O sea, ¿por qué? Porque están siendo censurados, se escucha extraño, ¿verdad? Pero están teniendo censura a partir también de sus padres, de lo que sus padres le brindan. Ahorita, nada más para hablar de esto mismo de la desinformación. Incluso a mí en la secundaria me acuerdo de eso, que nos dan pláticas como a veces las que damos en el área educativa sobre sexualidad y eran del centro de salud. Una de ellas, me acordé porque ahorita dije que las pastillas anticonceptivas podían causar infertilidad y eso fue lo que dijeron ellas del centro de salud. Dije, me quedé con esa duda, yo me quedé con esa duda porque fue algo que ellas me enseñaron desde que yo estaba en la secundaria y estoy buscando ahorita, las pastillas anticonceptivas pueden causar infertilidad y yo estoy buscando, es un mito en realidad, no hay ningún estudio verídico que te diga que las pastillas anticonceptivas para las mujeres pueden causar infertilidad. Nada más que no se recomienda el uso excesivo, pero dice que no causa. Es algo que también sufrimos de desinformación. Incluso ahorita tuve esa duda y ahorita lo busqué, que no lo puede hacer un niño, la verdad. Bueno, ya para mi último comentario para cerrar, pues bueno, como mencionó mi compañera, pues tal vez las generaciones de antes es mayoría en pensar así, de que pues no puedo decirle esto a mi hijo porque es malo, porque es del diablo, como dicen. Pero bueno, nosotros somos parte del cambio, somos parte de la nueva generación y pues yo creo que si nosotros empezamos con eso, con ese cambio, a informar a los niños o a nuestros propios hijos o familiares, pues bueno, las generaciones van a tener que ir cambiando poco a poco. Bueno, muchas gracias, compañeros, por reunirnos y la verdad creo que este lectura estuvo muy interesante, en la cual podemos sacar varias ideas y nos ayudó para reflexionar, incluso para ver cosas que tenemos día a día y a veces las enlazamos en estos momentos, en estas lecturas. Y bueno, gracias por estar con nosotros en este espacio. La verdad estuvo muy, muy interesante el texto y que no sea el último para reunirnos así. Creo que ya hemos hablado incluso en otras materias con textos parecidos y hemos debatido un poco porque nunca terminas de aprender como tu compañero. Y pues muchas gracias, compañero. Esto sería todo por hoy. Y yo creo que nos vemos el sábado, mañana, para la otra lectura que tenemos pendiente. Nos vemos.